Básicamente la baja visión, no sé si alguno sabe qué quiere decir la baja visión, a qué nos referimos cuando hablamos de baja visión. ¿Alguno puede decirme? ¿No eran escrituras? ¿3 décimas? Bueno, 3 décimas o qué más. Exactamente. O sea, básicamente es eso, una limitación o de agudeza visual o de campo visual que no puede mejorarse ni con anteojos, ni con lente de contacto, ni con cirugía a partir de un umbral determinado. O sea, que se pone 3 décimas o 10 grados de campo visual, pero básicamente es eso. Ahora, esto tiene cierta dinámica, es decir, hasta hace unos cuantos años ya, cuando no existían las lentes de contacto rígidas, por ejemplo, un queratocono conducía a una baja visión. Hoy en día, en general, haciendo un queratocono se puede resolver a 10 décimas sin problema. Mismo cuando no se hacía cirugía de cataratas, el paciente con cataratas llegaba a ser un paciente con baja visión. Entonces esto va a tener cierta dinámica, pero básicamente lo que tenemos hoy en pacientes con baja visión es que si estas son las ayudas ópticas convencionales, que lo que hacen es corregir el foco, en baja visión no tenemos un problema de enfoque, no es un problema de desenfoque, es otro tipo de problema. Y lo que ustedes decían recién, problemas pueden ser problemas de visión central, la agudeza visual central, en general la principal es la maculopatía, los problemas asociados a la mácula, o problemas de campo visual que pueden ser retinosis pigmentaria, glaucoma avanzado, algún desprendimiento de retina, ¿sí? Y también puede ser problema de sensibilidad al contraste, ¿sí? La baja de sensibilidad al contraste afecta también a la agudeza visual, puede ser con unas cataratas avanzadas que en un paciente que no se pueda operar, por ejemplo. Ahora, otro tema muy frecuente y que no está descrito en la misma definición de la baja visión es la relación de estos pacientes con la luz. En general son pacientes que se deslumbran fácilmente, que tienen fotofobia, que la luz les molesta y además necesitan luz. O sea, si les oscurezco, les quito visión más que a un paciente que no tenga baja visión y con mucha luz se deslumbra. Entonces tenemos un tema con la cantidad de luz clave. Cuando queremos controlar, esta es una de las cosas que buscamos desde el punto de vista óptico, controlar la cantidad de luz. Bueno, ¿cómo controlamos la cantidad de luz? Con anteojos de sol, por ejemplo. Los primeros que supieron de esto fueron los esquimales que desarrollaron los primeros anteojos de sol, que eran anteojos estereopeicos. ¿Por qué? Porque el exceso de luz les bajaba la agudeza visual, les molestaba la luz, pero además la luz también genera daño. Entonces eso es algo que vamos a ir viendo, que estos pacientes tienen una relación con la luz particular por la cual vamos a buscar este efecto de controlar la cantidad de luz para darles más confort, mejor visión y para reducir daño. Básicamente, en la curva verde vemos un paciente que no tiene baja visión, como en la medida que va aumentando la cantidad de luz va mejorando la agudeza visual hasta llegar a un plató. Después se mantiene la agudeza visual hasta que, si me paso, en el caso de los esquimales del típico, si estoy en un ambiente de nieve, con sol, el exceso de luz me va a bajar la agudeza visual de vuelta. Ahora, en los pacientes con baja visión, este es un gráfico simulado de lo que podría pasar con un paciente con baja visión, para llegar a su óptimo de agudeza visual, que no va a llegar a las 10 décimas, sino que va a estar, como decíamos recién, 3 décimas para abajo. Eso en cuanto a la definición. Ahora hay pacientes con 4 décimas, 5 décimas, por ejemplo, un paciente con maculopatía que tiene 4 o 5 décimas, yo ya lo voy a estar trabajando con herramientas diferentes a la óptica convencional, lo voy a estar, por ejemplo, buscando proteger, voy a usar filtros, voy a usar en cerca adiciones diferentes a las habituales. Pero básicamente esto. Entonces, va a necesitar más luz y enseguida, cuando me paso de la cantidad de luz, va a bajar la agudeza visual de vuelta. Entonces, eso es algo que voy a tener que buscar en la óptica regular. Ahora, más allá de la cantidad de luz, el otro tema clave es la calidad de la luz. Es decir, la luz, el espectro lumínico está compuesto por
toda una cantidad de radiaciones que van desde donde termina la radiación ultravioleta, los 380 nanómetros, hasta donde empieza la radiación infrarroja en los 780 nanómetros. Eso es aproximado, en realidad no hay una línea que separe la radiación ultravioleta de la luz visible o la radiación visible de la infrarroja. Es una convención y de hecho ha ido cambiando. Antes se consideraba ultravioleta hasta 380, hoy se considera hasta 400. Vieron que los anteojos del sol ahora dicen V400. Antes se consideraba 380. Y está definido por dónde empieza el ojo humano a tener percepción visual. Ahora, la luz visible de 400 nanómetros, 405, 410 nanómetros, es muy parecida a la radiación ultravioleta en cuanto a sus características. Sabemos que la radiación ultravioleta tiene algunas características en particular. Una de ellas es que tiene energía suficiente como para generar fotooxidación, radicales libres. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Pero además, esa luz visible que está más cerca de la ultravioleta y la luz visible que está más cerca del infrarrojo, la retina tiene poca capacidad de percibirla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una luz muy tenue verde de 550 nanómetros, para ver una luz en esa misma intensidad tenue que sea violeta tiene que ser 10.000 veces más potente. Eso es lo que nos está diciendo este gráfico. Ahí estamos comparando en condiciones escotópicas y fotópicas, o sea, condiciones de oscuridad donde se activan más los bastones y condiciones de luz donde se activan más los conos. Fíjense que la retina humana va a ser más sensible al azul cuando estemos en condiciones de luz nocturna y más sensible al verde amarillo cuando estemos en condiciones diurnas. Entonces, cuando usemos filtros, esto es algo que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Que si yo quito luz violeta, luz azul o luz roja, naranja, voy a impactar menos en la agudeza visual que si yo quito luz verde amarillenta. Otra de las cosas a tener en cuenta con estas luces es que según la longitud de onda, según la parte del espectro que estamos hablando, la luz tiene capacidad de producir más o menos contraste, ¿sí? El ultravioleta sería el ejemplo de muy poco contraste. Si tuviésemos visión en ultravioleta, tendríamos una visión muy acotada en la distancia porque es radiación que se esparce tanto lateralmente. Fíjense lo que pasa ahí, la misma imagen con luz visible y con luz ultravioleta. No se llega a percibir el contraste con las nubes, o en la bandera tampoco llego a ver el contraste, por ejemplo, de lo que está dibujado en el centro en amarillo. En la luz visible pasa lo mismo. Cuanto más cerca estoy del rojo, más contraste tengo. Cuanto más cerca estoy del infrarrojo. Y en el azul, violeta, que estoy más cerca del ultravioleta, tengo menos contraste. Entonces también lo mismo. Si controlo, si bloqueo la luz violeta, luz azul, voy a quitar molestia por falta de contraste. Si voy a un filtro rojo, anaranjado, voy a tener más contraste. Fíjense acá una foto con ultravioleta, como no hay sombras, por la cantidad de esparcimiento de radiación que hay. En la otra de luz visible tengo sombras. Fíjense a la distancia, como ahí veo unas nubecitas en el horizonte, acá es como más acotado a la distancia que estoy llegando. Bien, entonces ahí vimos algunas características ya de distintas longitudes de onda. Después tenemos esto, el circuito de la fotofobia. Esto es algo bastante, dentro de todo, bastante reciente, que se descubrió, digamos, por qué algunos pacientes sufren, por ejemplo, migrañas por fotosensibilidad, pacientes que tienen mucha fotofobia, mucho deslumbramiento. Bueno, una de las causas es esta, las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Son células que están asociadas al ritmo circadiano, células que están asociadas al mecanismo de iris pupila, pero también están asociadas a mecanismos de dolor y de molestia por la luz, ¿sí? Las extensiones de esas neuronas pasan por el tálamo y ahí está el centro de dolor asociado a esa radiación. Fíjense que es radiación sensible a los 480 nanómetros. Hay pacientes con baja visión, por ejemplo, los pacientes con glaucoma. En glaucoma se afectan las células ganglionares,
pero las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles se afectan proporcionalmente menos que el resto de las células ganglionares. Entonces, una de las hipótesis de por qué el paciente con glaucoma tiene más fotosensibilidad a esa radiación es este mecanismo. Y de hecho, cuando uno a un paciente con glaucoma le bloquea esa radiación, está más cómodo, ¿sí? Y a otros pacientes también. Esto es muy asociado a, no sé, escucharon de Blue Vision y problemas de migrañas por fotosensibilidad. Es muy frecuente usar este filtro, un filtro que se llama FL41, que está demostrado que mejora mucho esos síntomas. Otros pacientes con baja visión, los pacientes con maculopatías que tienen afectados los pigmentos maculares. Fíjense la luteína y la zeaxantina, ¿dónde están absorbiendo? Básicamente luz violeta y luz azul en 450 nanómetros. En este trabajo lo que se vio es que los pacientes que tienen más pigmento macular tienen más capacidad de contraste cromático. Los pacientes que tienen más pigmento tardan más tiempo en deslumbrarse, ¿sí? O sea que el paciente que tiene poco pigmento macular se deslumbra con más facilidad. Y en la recuperación frente a un estímulo luminoso fuerte, que es la recuperación frente al deslumbramiento, también cuanto más pigmento macular, más rápida es esa recuperación. Eso es muy frecuente también en pacientes con maculopatía. Es muy habitual el paciente cuando pasa de un lugar oscuro a un lugar luminoso se deslumbra, y después cuando pasa a un lugar oscuro tarda un rato mayor en recuperarse y poder volver a ver el lugar oscuro, ¿sí? Asociado a estos pigmentos afectados. Y fíjense dónde absorbe. Entonces, cuando uno tiene que hacer un filtro para estos pacientes, en general en condiciones de luz artificial es muy habitual bloquearles o absorber hasta 450 nanómetros. En condiciones de luz de sol es muy común absorber hasta 500 nanómetros. Y son los famosos filtros para maculopatía amarillos y anaranjados. Vieron que el amarillo en maculopatía se usa mucho para condiciones de luz artificial y el anaranjado se usa mucho para el sol. Sí. Era un poco de maña, gracias. Bien, fíjense pacientes que tengan afectada melanina, el albinismo. Fíjense la melanina qué parte del espectro absorbe, ¿sí? Ultravioleta, pero también la primera parte de la luz visible más cercana al ultravioleta. También estos pacientes suelen tener mucha molestia. Los pacientes con albinismo suelen tener mucha molestia por la luz y agradecen mucho el uso de esos filtros, que en general son anaranjados o rojizos, buscando esto mismo. Y por otro lado, lo que yo les comentaba antes de la capacidad de producir daño, básicamente la luz visible y la ultravioleta fundamentalmente lo que es capaz de hacer no es de ionizar como puede hacer los rayos X o otra radiación con más energía, pero sí pueden hacer que los electrones en la molécula cambien de nivel, y eso hace que esas moléculas se pongan más reactivas, y es donde se generan los radicales libres. Y cuanta más energía tiene la luz, más capacidad de producir esos saltos en los niveles de los electrones. Fíjense, acá está el umbral de daño en retina de distintas radiaciones. Fíjense, cuanto más cerca estamos del ultravioleta, más capacidad de producir daño, ¿sí? En forma exponencial, ¿sí? Porque acá estamos hablando de la escala logarítmica. Así que es mucho mayor la capacidad de producir daño de esta partecita del espectro en comparación con esta parte. ¿Sí? Cuanto más nos alejamos del azul, hace falta mucha más energía para llegar a producir ese daño. Si bien toda la radiación tiene capacidad de producir daño en retina, es muchísimo mayor la de onda corta. Y la retina tiene toda una serie de mecanismos para protegerse. De hecho, es como que el ojo fuera toda una maquinaria para proteger la retina. Los párpados, la córnea absorbe radiación ultravioleta, el mecanismo de pupila, cuanto más luz estamos expuestos, más se reduce la pupila.
El cristalino nuevamente absorbe radiación ultravioleta. Los pigmentos que ya estuvimos viendo, cómo absorben ultravioleta y luz de alta energía, la melanina, los carotenoides. Después la retina misma tiene mecanismos de detoxificación molecular, sobre todo en el epitelio pigmentario de la retina. Tenemos moléculas que compensan los daños que se van generando, hay mecanismos de reparación de daño permanente y el recambio de los segmentos externos de los fotorreceptores. La parte que está expuesta a la luz se está recambiando permanentemente. Ahora, en pacientes con baja visión en general, algunos de estos mecanismos o más de uno están fallando. Si uno se pone a analizar, en el 100% de las enfermedades asociadas a la baja visión, algo de esto falla. Puede ser, por ejemplo, una aniridia, en un paciente con afaquia, en pacientes con maculopatía, en pacientes con glaucoma. Los pacientes que tienen maculopatías heredadas, en general fallan los mecanismos de detoxificación molecular, ¿sí? Stargardt, la retinosis pigmentaria. Entonces son retinas que se dañan mucho más rápido de lo que deberían. Hay ahora mucha bibliografía desde el punto de vista biomolecular de cómo se produce este daño. Básicamente la radiación de mayor energía aporta a lo que es la fotooxidación, ¿sí? El mecanismo de oxidación que se dispara a partir de la radiación. Y fíjense, bueno, el estrés oxidativo, el daño que va generando, y ahí están en juego los antioxidantes. Cuando fallan los mecanismos antioxidantes, el peso del estrés oxidativo es mayor que el mecanismo de reparación, y ahí se desencadenan distintas enfermedades. Fíjense en este trabajo las enfermedades que se mencionan de origen oxidativo. Y algunas por ahí pueden sorprender, ¿no? Pero desde queratocono hasta maculopatías, uveitis, retinopatía diabética, glaucoma, ¿sí? Y en todos la luz cumple un rol. Estos trabajos son interesantes porque lo que plantean es cómo, si bien la radiación ultravioleta es absorbida por cornea y cristalino, los radicales libres que se generan en el segmento anterior pueden migrar hasta la retina o a otros tejidos intermedios a través de las acuapoínas. ¿Sí? Los investigadores encontraron que llegan radicales libres desde el segmento anterior hasta el fondo del ojo. Y bueno, en este trabajo fíjense la asociación entre estrés oxidativo, inflamación y degeneración macular asociada a la edad. Los mecanismos de reparación, todos asociados a producción de ATP, y esto lo tienen en cuenta actualmente los tratamientos de terapia de fotobiomodulación, que usan radiación de onda larga para estimular la producción de ATP y estimular los mecanismos de reparación del daño por fotooxidación. Fíjense, este trabajo tiene que ver justamente con la fotobiomodulación, que genera la luz roja y la luz anaranjada, estimulan los mecanismos de antioxidantes, los mecanismos de autofagia, de reparación de daños, y la luz de onda corta es más generadora de radicales libres. Fíjense que esas dos radiaciones disminuyen los radicales libres, esta radiación aumenta los radicales libres. Ahora, así todo, esta radiación, además de generar radicales libres, también estimula mecanismos de reparación. Entonces tiene que haber un balance ahí, y también depende que esos mecanismos de reparación dependen de las condiciones genéticas del paciente, ¿no? Hay pacientes que tienen esas condiciones de generar los antioxidantes y pacientes que no. Y básicamente entonces los filtros en baja visión tienen estas funciones: controlar la cantidad de luz para mejorar la goza visual del paciente, controlar el tipo de luz, la calidad de luz, también para mejorar la goza visual, para dar más confort, y también para controlar, ralentizar, en los casos que lo necesitan, ralentizar el avance de esas patologías. Y básicamente lo que se hace son lentes que tienen absorción selectiva, que bloquean prioritariamente un tipo de radiación sobre otro. En este caso estamos bloqueando luz violeta, luz azul,
se podría avanzar más en el espectro. En algunos casos se puede buscar bloquear la otra parte del espectro. Por ejemplo, hay pacientes con epilepsia por fotosensibilidad que necesitan el bloqueo de la otra punta del espectro, de la luz roja, porque la que dispara el efecto es la luz roja. Entonces usan filtros azules. En esto, el tema de filtros va avanzando de a poco, pero cada vez hay más información y más conocimiento en torno a esto. De hecho, se están investigando también filtros para control de miopía. No sé si escucharon hablar ustedes de lo que son los lentes para control de miopía, que actualmente se utilizan con un sistema de desenfoque periférico, o sea, la visión central enfocada, y a partir de los 9 milímetros un desenfoque que puede ser por graduación o puede ser por contraste. Bueno, se están estudiando también filtros para lograr un efecto similar. Buscando los lentes de control de miopía actualmente lo que tienen es que nos dan una zona de visión central y la periferia más borrosa. Entonces, lo que se está buscando es ir mejorando el confort de esos lentes y se está trabajando con filtros. Se sabe hoy, por ejemplo, que la exposición a radiación ultravioleta ralentiza la miopía y se sabe que la luz roja también puede ralentizar la miopía en tratamientos con luz pulsada. Y ahí en las últimas investigaciones que se hicieron se encontró, por ejemplo, en tratamientos con luz pulsada en chicos, se encontró que la luz roja también tiene capacidad de producir daño en retina. Encontraron ciertos daños a partir de esa luz pulsada. Entonces, realmente hay mucho por investigar y mucho por saber de esto. En óptica, básicamente, para poder trabajar con este tipo de filtros, hay dos herramientas fundamentales. Una son los espectrofotómetros, o sea, saber qué es ese filtro. Nosotros, por simple observación visual, no podemos saber si un lente es un filtro o no. Para saber si es para que el lente empieza a ser un filtro en el momento que pasó por estos aparatos, que yo conozco cómo se comporta el lente. Si un lente anaranjado, dos lentes anaranjados pueden comportarse de maneras muy diferentes uno del otro, ¿sí? Entonces, y ser visualmente iguales. Entonces eso es clave. Hay veces que yo tengo un lente anaranjado o amarillento en el cual pasa 100%, o no 100%, pero el 50% de radiación ultravioleta, y otros lentes pueden ser levemente amarillentos y bloquearme 100% de ultravioleta. Lo mismo con la luz violeta, lo mismo con la luz azul. Es clave que pase por ese control. Y después esto que les muestro acá son formas de probar los filtros en el paciente, probadores de filtros, donde uno puede regular y dar distintas condiciones de iluminación y probar distintos filtros, o trabajar con distintos LED y dar más contenido de luz verde, más contenido de luz naranja, roja, y ver con qué está más cómodo el paciente y trabajar en filtros en ese sentido. Bien, hasta ahí entonces toda la parte de filtros, que para mí es algo clave en los pacientes con baja visión. Además de este objetivo de protección, en general los pacientes quedan muy satisfechos con ese control de la luz, con esa posibilidad de dejar de estar deslumbrados y maximizar la agudeza visual dentro de sus limitaciones, ¿sí? Cuando vamos a problemas de agudeza visual central o de disminución del contraste, la estrategia que se utiliza es esta. Es decir, fíjense, ahí entonces el paciente con maculopatía que está queriendo ver el Taj Mahal y está completamente tapado. ¿Qué estrategia uso? Ampliar. Cuando yo amplío la imagen en la retina, el escotoma, en lugar de taparme completamente lo que quiero ver, pasa a tapar solo una parte. Esa es la estrategia hasta hoy para ayudar al paciente con afecciones maculares. Y es una estrategia antiquísima, desde que existen las lupas se trabaja esto, tanto en estos pacientes como en los pacientes con problemas de sensibilidad de contraste. Fíjense, a la izquierda hay la letra A tapada por una mancha gris. A la derecha tengo la letra A con el mismo contraste pero agrandada. Entonces fíjense que con poco contraste el tamaño también es importante. Si yo aumento, logro que el paciente vea. ¿Qué se usa para ampliar? Bueno, las lupas son lo más antiguo. Tienen grandes ventajas y desventajas. Son simples, es algo que puede llevar el paciente en el bolsillo, en una cartera, sacarlo, ver, guardarlo.
La desventaja grande es que la lupa siempre me va a limitar la distancia de foco, ¿sí? Todas las lupas tienen una distancia de foco puntual. Cuanto más aumento tiene la lupa, más acotado es la profundidad de campo. La profundidad de campo es, por ejemplo, la lupa de poco aumento, 2 aumentos, yo tengo una gran libertad en moverla y seguir bien, incluso buscando la distancia puedo agrandar más o menos. Con las lupas de más aumento, por ejemplo, de 4 aumentos, de 5 aumentos, no, voy a tener una distancia focal muy puntual y no la puedo variar de ahí. Entonces, fíjense esta nenita que está trabajando con una lupa de 4 aumentos, una lupa de apoyo, y va fija ahí, y en general el paciente va a tener que acercarse. Anteojos. Los anteojos, habitualmente trabajamos con adiciones de pacientes que no tienen baja visión, adiciones de 3 el máximo, a partir de 60 años, adición 3, puedo llegar a un 350, un 4. Bueno, en maculopatías, por ejemplo, trabajamos mucho con la adición 6. ¿Qué pasa cuando uno da una adición 6? Se acorta la distancia focal también. Entonces la distancia focal con la adición 6 va a estar en el orden de los 13 milímetros. Voy a estar mirando acá. ¿Qué pasa? El paciente tiene que hacer un exceso de convergencia. Y en general las reservas fusionales no permiten estar mucho tiempo haciendo esta fusión. Entonces lo que se hace es agregar prismas de base nasal, que lo que van a hacer es que el paciente puede mirar acá como si estuviera mirando a lo lejos, puede mantener la visión acá mucho tiempo, sin problema. ¿Sí? Eso es algo que se usa muchísimo, es una ayuda antiquísima que todavía sigue usando, de lo que más se usa, le diría, en baja visión. Y es una ayuda que el paciente también está muy agradecido porque es la diferencia entre poder ver el celular o no verlo. Entonces hoy en día con el celular es clave eso. Puede ser adición 6, puede ser adición 7, adición 5. A partir de 5 de adición, en general, si es visión binocular, hace falta el prisma. Si adición 4 todavía no es necesario, a veces está un poco más cómodo con un prisma de adición 4. ¿Hasta dónde doy el prisma? Bueno, ahí hay que tener en cuenta que el prisma, además de permitir desviar la imagen y permitirme la fusión, también baja la calidad óptica del lente. Entonces, cuanto más prisma yo tengo, menor es la calidad visual. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que dar una adición 10, por ejemplo, ya voy a tener que estar en prisma 8, y ahí ya a partir de 6 dioptrías prismáticas la calidad visual empieza a bajar. Entonces hay que hacer un equilibrio ahí entre el beneficio que le dé el prisma y la alta adición y lo que pierda la bolsa visual. Por otro lado, eso está pensado para dar visión binocular. Si el paciente tiene un ojo muy afectado, en general ya a partir de 7 dioptrías, 8 dioptrías voy a ir a visión monocular. En estos de adición 6, adición 7, hay que tener en cuenta que hay veces que el paciente, por ejemplo, tiene un ojo que ve una décima en lejos y el otro ojo ve 20, 600, una bolsa visual muy por debajo de media décima. Pero así todo, en cerca le probamos a ver qué tanto ayuda el otro ojo. Por ejemplo, yo le pongo los prismas, le pongo la adición y pruebo al que se acerque, esté leyendo, y le saco la adición en el ojo que menos ve. Y veo si pierde agudeza visual o no. Si pierde es porque necesita el prisma y necesita ver con los ojos. ¿Sí? Aunque sea una visión muy bajita, a veces ayuda, la mayoría de las veces ayuda igual. Y esto último que ven acá es un lente que se llama microscópico. Es un lente doble, en lugar de ser un solo lente, son 2 lentes. Ya se usa para grabaciones que ya en lugar de hablar de adición, hablamos de aumentos. O sea, 2 aumentos, 4 aumentos, 6 aumentos, 8 aumentos. Entonces estamos hablando en cantidad de dioptrías, por ahí 16 dioptrías, 20 dioptrías. ¿Sí? Y son distancias focales muy cortitas. Pacientes que ven muy poquito. Visión bulto, pero con esto se ponen ahí y logran leer el celular o logran leer un diario. ¿Sí? Es una herramienta también muy antigua, cada vez se usa menos porque hoy hay muchas opciones digitales, posibilidades de ampliar de otra manera. Esto se sigue usando mucho, las lupas se siguen usando mucho, esto menos, pero todavía se usa. Bueno, básicamente el funcionamiento de los lentes de aumento, lo que les comentaba recién de la necesidad de convergencia, el funcionamiento del prisma, y ahí está explicado lo que hace el prisma, ¿no? Fíjense cómo ahí tiene que converger el paciente con los prismas
está mirando hacia el frente sin converger, sin necesidad de convergencia. Son primas bases en la sal, fíjense. Bien, ahora, ¿qué limitación tienen los lentes simples, las lupas? Básicamente esto que les decía, la distancia focal. Entonces, cuando quiero ampliar y ver a lo lejos, ahí entra en juego los telescópicos. Los telescópicos son sistemas de magnificación, pero para distancias mayores, ¿sí? Y hay distintos tipos. Pueden ser de mano, esto es muy habitual, estos telescópicos que están a la derecha son telescópicos de mano, muy habituales para chicos, por ejemplo, para ver el pizarrón, o para manejarse en la calle y ver un colectivo, ¿sí? Les digo chicos porque los chicos esto lo aprenden a usar enseguida, lo toman como una herramienta y les es muy fácil. Los adultos pueden usarlo, pero requieren un entrenamiento. Es mucho más difícil entrenar a un adulto que a un niño. El niño solito ya lo aprende a usar. Y después telescópicos montados en anteojos, ¿sí? Pueden ser muy simples, como esos que están ahí arriba, que son de 2 aumentos, y de buen campo visual. Si les decía que en las lupas el problema del límite está en la distancia focal, en los telescópicos el límite está en el campo visual. O sea, el telescópico cuanto más aumente, más me va a reducir el campo visual, cuanto más reduce el campo visual, más difícil es usarlo, ubicarse en lo que estoy usando. O por ejemplo, en estos telescópicos de 2 aumentos que les decía recién, que van montados en anteojos, hay una versión, por ejemplo, que está hecha para mirar televisión. Si yo voy a mucho aumento, ya en lugar de abarcar toda la televisión, empiezo a abarcar una partecita de televisión. Entonces, también, en general, el telescópico requiere más de entrenamiento y de rehabilitación, de la ayuda, en muchos casos, de los profesionales de rehabilitación, que las lupas. Las lupas son un poco más fáciles. Este es un sistema. Otra cosa, los telescópicos, por ejemplo, en anteojos, lo que tienen es que no me permiten caminar porque me cambia la noción de las distancias. Entonces me cuesta mucho calcular distancias y tamaños. Hay sistemas que permiten, estos son sistemas biópticos, son como un bifocal, pero un telescópico. Yo camino mirando por abajo y cuando tengo que ampliar bajo la cabeza y miro a través del telescópico. Esos son los telescópicos japoneses de 2 aumentos también. Muy prácticos porque estéticamente tampoco son muy feos. Bueno, distintas manchas de rayos de telescópicos que no viene muy al caso, pero fíjense que hay desde lentes muy simples de 2 lentes hasta sistemas de múltiples lentes donde hay que invertir la imagen, ¿sí? O sea, este tiene un sistema de agrandado, de ampliación y un sistema para enderezar la imagen, porque si no, un sistema que tiene imagen invertida es muy difícil de manejar, porque si yo quiero ir para allá, tengo que moverlo para el otro lado, cuando muevo para acá se mueve la imagen para el otro lado, es bastante complejo. Entonces hay sistemas que enderezan la imagen. Bueno, entonces hasta ahí toda la parte óptica, pero hoy hay una parte fundamental que tiene que ver con lo digital, con lo electrónico, que ya empezó desde el momento que aparecieron los primeros televisores y las primeras cámaras filmadoras. Se empezó con esto, que eran sistemas de circuitos cerrados de televisión. Este es muy moderno, antes eran sistemas bastante grandotes, con televisores de esos antiguos, pesados y que con muy baja definición. Pero básicamente es poner debajo de la filmadora el texto, y esto me permite modificar el tamaño, modificar el contraste, el brillo, todo lo que el paciente necesita. Con lo cual, pacientes que tienen una visión muy disminuida, con esto logran leer sin mayor dificultad. Tiene una bandeja debajo de la filmadora, donde yo voy desplazando la bandeja para no tener que mover el texto mismo. La pantalla yo puedo hacer distintas cosas, puedo subrayar el texto, puedo dejar un solo renglón y sacar el resto para no perderme cuando voy leyendo. Bueno, tiene varias funciones, son aparatos bastante antiguos, pero que todavía se usan para pacientes con muy baja visión. ¿Qué pasa? Eso se fue reduciendo cada vez más de tamaño. Entonces ahora están lo que se denominan magnificadores o lupas electrónicas portátiles. ¿Sí? Es lo mismo, pero que lo puedo llevar en una cartera. Hay algunos que son del tamaño de un celular. Y cumplen esas mismas funciones. O sea, que puedo controlar el brillo, el contraste, el aumento. Y además puedo ver de cerca y de lejos.
¿sí? Hoy en día con los celulares realmente la parte de lejos, los chicos por ejemplo resuelven bastante con el celular, pero por ejemplo la lectura, si yo quiero leer un texto impreso con el celular es bastante complicado. Con estos aparatos están pensados para que yo apoye y ya estoy viendo enfocado a la distancia que quiera, tiene autofoco para distintas distancias, están pensados para esto y superan a la cámara y a la pantalla del celular para este uso en particular. ¿Sí? Bien, entonces ahí vimos todo lo que es para ampliar, para problemas de visión central. ¿Qué pasa con problemas de campo? Bueno, los problemas de campo históricamente son los más difíciles de resolver en la baja visión. Una propuesta en general que está en la bibliografía es los sistemas telescópicos pero invertidos, como mirar a través de una mirilla de la puerta, ¿sí? En lugar de agrandar, disminuyo para poder ubicarme en campo. Lo cierto es que estos son pocos los pacientes que se habitúan y que les resulte útil y que tenga sentido, pero se usa. Sistemas de espejos para hemianopsias, también muy limitados por la parte estética. Sistemas de prismas para hemianopsia, esto sí, esto funciona y muy bien. Este es uno de los sistemas, que es el sistema de prismas de Palomar, que está buenísimo, pero requiere bastante entrenamiento. Y este es otro sistema, que es el sistema de prismas de Peli, que es más simple, no requiere. Está bueno que el paciente tenga entrenamiento para sacarle más provecho, pero ya de entrada uno lo puso, lo explicó al paciente y ya está pudiendo usarlo. ¿Cómo funciona? Fíjense, la primera imagen de la izquierda es una imagen que podría ser la vista de un paciente que está caminando, visión normal, que hay un árbol ahí a la derecha, entonces hay que esquivarlo. El paciente con hemianopsia no lo está viendo ese árbol. ¿Qué hace el prisma de Peli? Bueno, el prisma de Peli son dos prismas de Fresnel de alta potencia que van uno por arriba y otro por debajo del eje visual. Entonces el paciente sigue mirando por el centro, está viendo la distancia, por la visión macular, pero en la visión periférica, por arriba y por debajo del eje visual, le trae información de lo que pasa del lado de la hemianopsia. Se usa de un solo ojo, del lado donde está la hemianopsia temporal, ¿sí? Y esto lo que sirve fundamentalmente es para evitar golpeas, evitar accidentes. Es muy frecuente en los pacientes con hemianopsia que después de que tuvieron, por ejemplo, una CB, y después se golpean de vuelta porque no ven de ese lado. Entonces, es una forma rápida de que el paciente ya enseguida pueda caminar con más seguridad. Y si esto lo acompañamos con rehabilitación, es fantástico. Bien, otro uso de prismas, ya que estamos en prismas, para bloquear nistagmos en posición primaria de mirada. Muchas veces los pacientes con nistagmos necesitan girar la cabeza para bloquear el nistagmo, entonces con el prisma uno puede llevar la imagen a la posición donde bloquea el nistagmo y permitirle mantener la imagen, la cabeza sin tener que rotarla. Bien, como estamos hablando de visión periférica y que hay límites hasta ahora en la parte óptica de la visión periférica, cuando aparece la parte electrónica empieza a haber otra perspectiva. La realidad aumentada ya es una realidad hace unos años. Esto es un dispositivo de realidad aumentada que sirve para agrandar, pero también sirve para disminuir, ¿sí? Entonces el paciente que tiene maculopatía lo puede usar para ampliar y leer las cosas pequeñitas, y el paciente con problemas de campo visual puede disminuir, pero además está viendo en simultáneo. Ahora les voy a mostrar esto. Este es un dispositivo específicamente para problemas de campo visual. El paciente puede usarlo con una pantallita que está sobre su visión y vea a trasluz lo que está pasando en la periferia, ¿sí? O puede poner un filtro para ver solamente la imagen de la periferia, ¿sí? Pero a su vez, como es un anteojo chiquitito, puede estar espiando por afuera lo que pasa, lo que quiere ver puntualmente. Entonces, lo electrónico nos está viendo esta perspectiva en estos pacientes de poder superponer imágenes y trabajar también con esta forma bióptica, o sea, poder estar viendo por dentro y por fuera. También esto requiere mucho entrenamiento para que dé resultados, si no, no tiene sentido. Fíjense que empiezan a ser anteojos bastante estéticos dentro de todo. Esto va mejorando mucho. Después les voy a mostrar
lo más nuevo que hay en esto, que ya empieza a ser mucho más estético. Este dispositivo es uno de los que más resultados nos ha dado. Sobre todo mejora mucho la distancia intermedia de este aparato. La intermedia genera una distancia muy difícil para los pacientes con baja visión. El cerca se resuelve muy bien con anteojos con mucho aumento, pero la media es difícil. Los telescópicos tenían ese problema que yo les decía, que reducen el campo. Además, con los telescópicos, en general, cuando yo me muevo, las cosas se mueven el doble de rápido, o el triple, o el cuádruple. La cantidad de aumentos va a definir cuán rápido se mueven las cosas. Con los dispositivos electrónicos lo que tengo es la posibilidad de ampliar y achicar rápidamente. Entonces el mismo dispositivo me permite trabajar distintos aumentos. Por ejemplo, este dispositivo en particular permite hasta caminar. O sea, estoy caminando con un telescópico, cuando quiero aumentar, aumento, cuando quiero disminuir, de vuelta disminuyo. Está muy bueno, no solo por lo que es hoy, sino porque es realmente el futuro. Piensen que no solo me permite variar esto de los aumentos, sino que también esto me permite controlar la cantidad y la calidad de luz. O sea, yo puedo estar dando el contraste, puedo estar dando el brillo, puedo estar dando, en este caso puedo solamente ver los bordes del objeto que quiero ver. Para una escalera, por ejemplo, para obstáculos es muy útil. Fíjense, este es un aparato un poco menos estético, pero es muy útil, o sea, es muy cerrado así, y el paciente en general, para lo que es visión puntual, logra mejor resultado que con otros anteojos más estéticos. Entonces también es una opción. Y además este es inalámbrico. Los otros dos que les mostré tienen cable, fíjense. Este otro es inalámbrico. Entonces cada aparato tiene sus ventajas y sus desventajas. Bien, todo eso es realidad aumentada, ¿sí? Que yo puedo modificar la realidad, digamos, aumentarla, disminuirla o cambiarla. ¿Qué es esto? No sé si habrán visto, escuchado hablar del OrCam, visto la publicidad de Messi. El OrCam es un dispositivo israelí, que es ese cosito chiquitito. Es un artefacto con inteligencia artificial que lo que hace es no permitirle al paciente ver mejor, sino que lee al oído del paciente lo que el paciente quiere ver, ¿sí? Empezó siendo un dispositivo con cable que iba en el anteojo y era para leer. Hoy hay varios modelos, pero este en particular es un dispositivo chiquitito así, que no tiene cable, y el paciente lo maneja o tocándolo, o con gestos, o hablándole. Y el dispositivo responde con leyendo texto, reconociendo obstáculos, puede reconocer rostros, puedo grabar hasta 100 personas y que me reconozca la persona que tengo enfrente. No solo es para baja visión, sino también para ceguera. Los ciegos lo mismo, requieren un entrenamiento especial. De hecho, en Argentina hay un paciente ciego que se dedica a entrenar a otros pacientes ciegos que quieran usarlo. Fíjense cómo es, muy sutil, va montado en cualquier armazón. Esta es otra versión que es el OrCam Read, que está pensado fundamentalmente para pacientes con dislexia, pero en lugar de estar en un anteojo, está en la mano. Y hace la función solamente de lectura, no tiene las otras funciones de reconocimiento de rostros, eso solamente lectura. Entonces el paciente con dislexia puede leer y escuchar al mismo tiempo. Y esta es una versión que me permite estar con el OrCam y además usarlo como magnificador. Esto en Argentina no llegó todavía, pero es el próximo paso. Y a su vez hay magnificadores, esto sí está acá en Argentina, este lo tenemos, que son magnificadores que además permiten hacer esto que se llama text to speech, o sea, convertir el texto en audio, ¿sí? Entonces yo puedo estar escuchando y leyendo también al mismo tiempo, y puedo ahí manejar el contraste, el brillo, el tamaño. Y este dispositivo en particular viene con una tril, entonces fíjense que me permite también trabajar abajo con manos libres, sin tener que estar sosteniendo nada, puedo trabajar ahí abajo. Y esto les traigo para que vean lo que se viene en realidad aumentada, ¿sí? Son anteojos cada vez más estéticos, que tienen cámara y pantalla. Hay algunos que tienen solamente cámara y que nos permiten hacer lo que hace el OrCam, algunos que tienen cámara y pantalla que nos permiten hacer esto de ampliar imágenes y demás.
Este es un dispositivo que todavía no está en la retina, pero que ya está, fíjense lo que es. Es como un anteojo de sol muy estético, porque también es la preocupación de estos pacientes, cuando es muy armatoste el aparato. Bueno, y lo otro que les comentaba antes del desenfoque periférico, cómo los filtros o este tipo de tecnologías están apuntando no solo entonces ahora a poder usar amplificadores o ayudar al paciente que tiene con baja visión, sino también buscar prevenirla, ¿sí? Si prevenimos que el paciente desarrolle una miopía degenerativa, podemos prevenir pacientes con baja visión a futuro. Lo mismo los filtros, previniendo los procesos de fotooxidación, también podemos hacer más lentos los avances de esas enfermedades. Y por último, esto lo vimos cuando vivimos la materia de psicología, pero quería repasar porque me parece muy importante. En la baja visión se ve plasmado esto completamente, la necesidad de estar conectados el óptico y el oftalmólogo, porque realmente el óptico que conozca el diagnóstico que hace el oftalmólogo y el oftalmólogo que conozca qué posibilidades hay en el mundo óptico resulta fundamental para poder dar recomendaciones al paciente. Pero además en la baja visión tenemos esta complejidad de varios actores más, ¿no? Los rehabilitadores visuales, el psicólogo, entonces poder recomendar al paciente las ayudas que corresponden y cómo muchas veces la ayuda cuando hay un rehabilitador de por medio es mucho mejor recibida y mucho más útil para el paciente que si simplemente le doy una ayuda y que trate de usarla como pueda, ¿no? Y después, bueno, todos los actores que están por fuera, que hay que contemplarlos y que los hemos visto también en la materia de psicología, pero en los pacientes con baja visión, el apoyo de la familia, cuando viene el paciente con familiar, con un amigo, es clave, nos ayuda mucho más que si viene solo. Poder tener tiempo de explicarle a los familiares lo que les pasa al paciente. Hay muchas dudas, mucha incertidumbre en estos pacientes. Las fundaciones y asociaciones, yo esto se los mencioné, pero realmente están haciendo un trabajo muy interesante en estimular que se estudien estas enfermedades. Muchas de estas enfermedades son poco frecuentes y si no están los pacientes insistiendo, los familiares de los pacientes insistiendo, a veces pasan desapercibidas. Internet y medio, ahora se suma la realidad, la inteligencia artificial que comentábamos antes, el riesgo que hay en eso, ¿no? También en cosas que el paciente busca o le dicen o cuentan noticias falsas, o los magos que muchas veces ofrecen soluciones mágicas que en esto no las hay. Básicamente eso. Bueno, y quedo a disposición para, seguramente tendrán dudas, preguntas o experiencias propias con este tipo de pacientes. Una pregunta. ¿Qué filtro se usa para la noche? Hay pacientes que les molestan las luces de noche. Hay un paciente joven de 37 años que me refería que les molestaban las luces de la noche. Sí. ¿Qué filtro se usa? Hay que probarle, pero básicamente